Vamos a leer la palabra de Dios en Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, versículo 11. Zacarías capítulo 7, versículos 5 y 6. Luego pasamos del 11 al 14. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo que ya encontraron, ¿verdad? Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 6º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Dice el 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. ¿Sí así? Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Amén. Vamos a orar. Padre, adoramos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Dios mío. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres fiel y poderoso. Porque tú, Dios mío, eres eterno. Delante de ti estamos en estos momentos dándote, Señor, la adoración y la exaltación. Y te pedimos, Dios mío, que te glorifiques en gran manera, que sean rotas las cadenas, las ligaduras, las ataduras, las oposiciones del enemigo quedan sin poder. Y te pedimos, Señor, que tú seas obrando de manera especial, que tú te pasees, que tú te muevas, Dios mío, y que hables a lo profundo de nuestras vidas, Señor. Espíritu de Dios, direcciona esta enseñanza. Toma control de mi mente, de mi corazón, Señor, y toma control, Señor, de la mente y del corazón de cada uno de los que han de oír, Señor. Que tu palabra quede impregnada en lo más profundo de nuestro ser. Cúbrenos con la sangre de Cristo, Señor, y cubre este lugar con tu sangre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Santo es el Señor para siempre. Nos gozamos en el Señor. Amén. Amén. Vamos a dar continuidad al tema que hemos venido hablando acerca del culto de acuerdo a la Biblia. Y ya hemos venido hablando acerca del culto de nosotros hacia Dios, del culto de la congregación hacia Dios, y hemos hablado acerca de lo que el pueblo de Israel expresaba a través de cada culto, hasta que llegó un momento de monotonía, de costumbrismo, de religiosidad, porque muchos nos llaman a nosotros religiosos por el hecho de que asistimos regularmente a culto, porque asistir de manera libre a culto es ir cada 15 días, cada mes a culto. Eso es ir de manera libre, pero yo creo que nadie come cada mes, ¿o no? Yo mínimo debo comer 5 veces. Yo no sé ustedes si meriendan en la media mañana y tratan de merendar en la tarde, pero yo sí lo hago, yo parezco un pajarito. Entonces,
Y más ahora que me dieron la orden de mantener comiendo. Así que, qué felicidad. Bueno, no vayan a pensar mal, no. Tengo que comer cosas que no me le hagan daño a mi salud. Así que, como hay frutas que me caen mal, entonces no puedo tampoco estar comiendo mucha fruta, sino así de vez en cuando. Espiritualmente, los cultos también son un alimento espiritual. Y yo diría que a nivel casi mundial, el almuerzo es el alimento o la comida más pesada que uno trata de comerse. Por lo general, hay personas que no desayunan, pero almuerzan bastante y cenan poquitito. Hay personas que hacen eso. Pero por lo general el almuerzo es la comida central en la que uno como que trata como de dedicarle más, que haya más proteína, que vaya suculenta, ¿verdad? En cantidad y en calidad. Lo mismo, hay algo en la vida espiritual, en el alimento espiritual, en la que se concentra todo, por así decirlo, porque cuando uno ora, uno también se está nutriendo espiritualmente. Cuando uno ayuna, también se está nutriendo espiritualmente. Cuando uno lee, estudia la palabra de Dios, uno se está nutriendo espiritualmente. Pero cuando uno llega a los cultos, uno está haciendo todo a la misma vez. Todo. Y además de eso, no solamente nos nutrimos porque oramos, adoramos a Dios, leemos la palabra de Dios, cantamos, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, también nos nutrimos con la compañía de cada uno de los hermanos, porque eso hace falta, ¿no, hermana Margot? Uno viene, dura una semana sin venir a la casa de Dios y ya uno se siente como raro. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa eso. Sí, ya uno se siente todo raro y ve a todo el mundo también raro y uno se siente a veces hasta como burro entre vacas y como desubicado. Bueno, así me pasa a mí. Con un solo culto que yo no venga, es más, un domingo que yo no vine porque estaba enferma. El lunes yo me levanté tempranito, alistarme porque venía para el ayuno porque era miércoles. Dice David, ¿tú para dónde vas? Digo, ¿ya hay ayuno? ¿Cuál ayuno? Si hoy es lunes. O sea, me hacía tanta falta venir a la iglesia que para mí era miércoles. Entonces, son cosas, mis amados, que nosotros debemos prestarle importancia a esto. Entonces, religiosidad sí es algo que se hace disciplinadamente, pero que se hace por hacerlo, por costumbre, por rutina. Y hay gente que no sé si la mayoría de personas coma por comer o porque siente hambre. Por placer. Es un placer, ¿verdad? Y en la mayoría de veces uno no piensa en la nutrición cuando uno tiene hambre. Uno tiene que pensar en la nutrición antes que le dé hambre. Porque como uno piense en hacer la comida cuando ya le dé hambre, uno se come lo que sea. Porque se activa la hormona del hambre y uno quiere arrasar con lo que sea con tal de satisfacer eso. Entonces, lo mismo pasa en la vida espiritual. Entonces, religiosos no somos por el hecho de que estemos continuamente. Es más, nosotros deberíamos hacer culto todos los días. Porque 3 veces al día nosotros tratamos de comer, mínimo 3 veces al día. Y el que come 2 veces al día se queja, y el que se come una sola vez al día le está dando la pálida y se está ganando una anemia. ¿O no es así? Así, hermano. Eso es así. Entonces, ¿cómo uno puede decir que uno está bien alimentado, equilibrado espiritualmente, con una nutrición balanceada, asistiendo a culto cada 8 días? Ahora, el hecho de que nosotros estemos cada vez que haya culto dentro de la iglesia no quiere decir
que nosotros nos estemos alimentando como es debido, porque entra también la parte del cómo se hacen las cosas. Una cosa es comer y otra cosa es cómo se come. Porque si uno come sin gana, uno come renegando por lo que le toca comer, esa comida no alimenta. Si uno viene a la casa de Dios porque le toca venir, si uno viene y ora en la casa de Dios porque le toca orar, para que lo vean esa oración, tampoco va a surtir ningún efecto en nuestras vidas. Mire, hay personas que cierran los ojos, levantan las manos y mueven la boca, pero no están orando, hermano. Hay gente que está arrodillada, pero no está orando. Hay muchos que están roncando. Sí, en serio, yo he visto hasta pastores arrodillados a pleno día y se ponen a roncar, los 5 minutos está arrodillado. Sí, yo no le estoy echando mentiras. Y se oye el ronquido así del otro lado de la pared. Entonces, ¿usted cree que una persona así va a ser ministrada para ministrar a otros? No lo va a hacer. Entonces, nosotros vemos aquí, en los versículos que leímos, que estaban haciendo, el pueblo de Israel estaba haciendo cosas supuestamente para Dios, pero cuando lo hacían, no lo hacían para que Dios se sintiera agradado, satisfecho, sino que lo hacían con otros intereses. Y hasta lloraban, dice. Sí, mire, yo vi una vez, estuvimos en una vigilia por allá en un pueblo de La Guajira, y hubieron unos indígenas, pues era una iglesia donde también se hacían unas cosas todas raras, unos indígenas que hicieron un drama, y en el drama había alguien que se moría y entraban unas indígenas y se ponían a llorar, y lloraron, o sea, yo no sé de dónde salieron las lágrimas y ese llanto que utilizan, y también que lo utilizan los muchos judíos cuando están llorando por sus muertos. Unos gritos. Sí, unos gritos de dolor y una cosa. Y aprovecharon el momento. ¿De dónde les sale esa? Como en un gemido, una cosecita rara. Pero no estaban llorando, hermano, era una actuación. Entonces, eso mismo pasaba en el pueblo de Israel. Eso mismo. Iban a ayunar y se vestían de cilicio para mostrar dolor ante los demás, pero su corazón no estaba arrepentido. Lo hacían para mostrar un arrepentimiento, que estaban buscando a Dios, pero no estaban ayunando de verdad para Dios. Y dice aquí, cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos, dice en el versículo 6. Porque nosotros vimos que hubieron diferentes fiestas que el pueblo de Israel realizó. Entre ellos estaba la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, la luna nueva, la trompeta, la dedicación, el jubileo. Y en muchas de esas fiestas hacían comida, se reunían, hacían sus cultos, aprendían de la palabra de Dios, pero también se reunían y hacían banquete ahí delante de Dios y no se movían durante días. Pero no lo estaban haciendo para Dios. Y es ahí donde nosotros debemos tener el cuidado de que cada cosa que nosotros vayamos a hacer y que tenga el nombre de Dios, no lo hagamos por hacerlo, hermano. No asistamos a culto por asistir. No asistamos a un ayuno por asistir. No asistamos a una vigilia por hacer la vigilia. No vayamos a una convención por ir. Mira, hay muchos que van a la convención no pensando en ir a buscar a Dios de manera unida, sino ir a conocer a otros hermanos, pasarla sabroso con otros hermanos, dormir en el mismo sitio, comer en el mismo sitio, ir a conocer sitios nuevos.
También, hermano. A salir de ple, porque en esos días uno se conoce de todo, ¿verdad? Y sale hasta de pistolera. Pero el objetivo central que debería ser buscar el rostro de Dios, no se hace. No hubiera esos play. ¿Ah? No hubiera esos play si verdaderamente se van. ¿Y por qué hay esos ple? Porque andamos en la carne. Exactamente. En una misión donde yo estuve, habían dos eventos al año. Eran tres. Uno era retiro de las iglesias, y en esos retiros se ayunaba todos los días. Había otro que era la convención, en la que también el que quería ayunaba y el que no compraba comida. Pero también había campamentos. Y en los campamentos había de todo, hermano. En las carpas, las carpitas. No. En los campamentos era parecido a la convención, pero no se ayunaba, sino que entonces en la mañana se hacía un culto corto, una prédica corta, y de ahí se iban a hacer competencias de diferentes cosas. Sí, recreacional, era algo recreacional. Entonces, yo vine y ahorré mi pasaje de Valledupar, creo que fue a Las Aguas de Ibirico, me parece. Sí, a Las Aguas. Y para mí era un enorme esfuerzo ir a ese evento, y cuando yo vi que se agarraron cintura con cintura, una hembra y un varón, y se tenían unas vejigas así infladas, una bomba inflada en los pies, entonces el uno tenía que sacarle el aire a la otra bomba, entonces eso era así, y agarrados así por la cintura. ¿Y esto qué es? Liliane, ¿y tú no vas a participar? No, yo cómo voy a poner en eso. Y eso vieron, o sea, diferentes competencias. Y yo me fui para una hamaca y me puse a llorar, y yo dije, Señor, no puede ser posible que nosotros vengamos de tan lejos a recochar. Pastora, y hace años, imagínese. Yo todavía no me había casado, yo estaba en noviazgo con David. Imagínese eso, ¿por qué tiempo? Yo digo porque si eso era antes. Entonces yo me puse a llorar. De todo, habíamos como 100 personas, y solamente un hermano que no sé de dónde era sentía dolor por lo que estaba sucediendo ahí y mi persona. Solamente 2. Todos los demás participaron de eso. Y los pastores, los líderes. Todos estaban en la misma tónica. Todos. Y yo vine y alisté mis motetes y dije, me voy. Había un muchacho que era amigo de David, y amigo mío mandó una carta conmigo para David. Cuando David llegó de viaje, me dice, lee la carta. En esa carta había escrito, David, manito, yo te recomiendo que no te cases con esa muchacha que es una amargada. Es una amargada. Se hizo un evento y ella no quiso participar en nada, así que no te cases con ella. Dice David, ¿qué fue lo que pasó? Porque él te dice amarga. Yo no, porque pasó esto y esto y yo. No, tú tienes razón. ¿Quién dijo eso? O sea, se pierde la espiritualidad en las cosas. Y yo no estoy diciendo de que uno para todo tenga que estar en todo momento orando, ayunando, cantando. No, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Pero coger más del tiempo que debería ser dedicado a Dios para venir a recrearnos, hermano, eso sí ya se sale de orden. No, Sí. pastora, una cosa se ponga a jugar fútbol, ¿verdad? Y las mujeres, una cosa, pero que ponga un hermano para que pase las costillas a la carrera. Es que también entre la recreación hubo fútbol. Pero Allá todavía eso es pasado. o sea, se terminaba de un juego y arrancaban para el otro y otra cosa. Es que puede haber espacio para la recreación, pero no quitar el No tiempo. tanto. No quitarlo exactamente. No, por ahí venía la botellita. Ay, sí.
Sí. En los cultos de jóvenes me acuerdo yo que una vez hicieron también una competencia que fueran al patio a traer cada uno un ladrillo. Yo me quedé sentada en la silla. Y me dijeron, ya, tú no vas a ir. No, yo no voy a eso, yo no voy a participar en eso. ¿Eso era de qué? Una competencia de jóvenes, un culto de jóvenes. Entonces, por eso es que a veces en los cultos de jóvenes no dejan entrar a los viejos. En muchas iglesias eso pasa. No dejan entrar a los viejos porque saben que muchos, entre comillas, viejos, les van a llamar la atención. Entonces dice el versículo 11, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Dios les estaba haciendo llamado de atención, porque acuérdense que también la Biblia dice que él estaba hastiado de todas esas cosas que ya estaban haciendo de manera rutinaria. Aunque mataban animales, presentaban holocaustos, Dios estaba hastiado de todo eso, y dice que pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y dice, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces hay oraciones que aunque se hagan para Dios, Dios no las escucha. Hay oraciones que en un momento determinado de angustia alguien las hace llorando, pero Dios tampoco escucha. ¿Por qué? Porque cuando Él lo estuvo llamando para que hiciera algo o dejara de hacer, la persona lo que hizo fue darle la espalda a Dios. Tapó sus oídos y no le prestó atención a Dios. Es ahí donde uno no puede garantizarle a nadie que si hace la oración de fe al momento de morir, va a entrar al reino de los cielos. Porque hay muchos que lo hacen como para salir del paso, pero no porque de verdad estén arrepentidos de corazón. Porque diga, ay, quedó sonriendo en el ataúd, se salvó. Exactamente. Eso lo escuché en estos días. Ay, pero se ve bien, está como sonriente, está como feliz. Se salvó, dijo un pastor. Así es. Entonces uno no puede garantizar eso, hermano. Hermano, la autopsia que le jalan el cuero y la cara así para atrás, y la persona queda sonriente, pero es la mueca que hacen al hacerle la cosa esa. A veces la persona no se murió riendo, la jala que le echan en los cachetes, la cara, el cuero. Vaya viendo, hermano, para todo hay trampa, santo es Dios. Menos delante de Dios. Y como resultado de darle la espalda a Dios, de no obedecer a Dios, miren lo que dice el versículo 14, dice, sino que los esparció, o sea que Dios no los escuchó, sino que los esparció como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Que hay personas que están en diferentes países, no es precisamente, hermano, porque son inmigrantes, porque les gusta ya el otro país, por causa de desobediencia. Por causa de desobediencia. Sí. No, pastora, es que es verdad, porque yo soy consciente de eso. Desde los 12 años fui peleando, el Señor te está llamando, ven, y todo lo que yo pasé, y tuvo que sacarme de allá para poderlo conocer, porque allá también me fuesen matado. Lo sacó por las malas. Y dice, y la tierra fue desolada tras ellos, o sea, para que no le queden ganas de devolverse. Sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Usted cree que es lógico que muchos extranjeros quieran venirse para Colombia, pero muchos colombianos quieran irse para otros países? El Señor. Cumplimiento de lo que dice la palabra de Dios. Muchos se sienten felices aquí, pero los propios colombianos quieren emigrar a otras partes. Es que, pastor, la misma palabra lo dice que los pasos del hombre son de Jehová. Entonces, ¿cómo conocerá el hombre sus caminos? Es Él. Y lo triste es que hay personas que no les está yendo tan mal aquí en el país, se van para allá, para otra parte,
y allá mueren en un terremoto, una bala perdida, un accidente, etcétera, etcétera. Bien aburrido, pastora. Se cae Bien uno. aburrido. Tengo Sí. compañeros que se fueron y ya se devolvieron con casa ya, que todo el mundo consigue casa. Carros, él y la esposa. Y cuánta cosa, y se han devuelto allá porque ya no son felices. Que Colombia es el país de la gente feliz, hermano. Sino que no lo queremos reconocer. Entonces, no, usted no ve que... Todo lo que uno se siente es, ¿cómo decir? Tus raíces te jalan. Así te Ay, pasando hermano. la peor crisis del mundo, tus raíces te jalan. Así es. Nosotros necesitamos aprender que las bases de nosotros no son ni siquiera el país de donde nacimos, ni donde nos criamos, sino es Dios. Tendría que ser. Dios es el fundamento de nuestra vida, quien le da equilibrio a nuestra vida, nuestra razón de ser, pero nosotros hemos cambiado los propósitos que Dios tenía con cada una de sus celebraciones, con cada una de sus fiestas, cambiaron los propósitos y aún nosotros ahora que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, también estamos haciendo lo mismo. Y estamos convirtiendo la tierra deseable en una tierra desierta. Nuestra vida, acuérdense el tema del sábado, que terminábamos siendo esclavos por causa del pecado. Esclavos del pago diario, esclavos del que se le debe la nevera, la cama, el juego de muebles. O sea, hay personas que tienen la casa bien bonita, pero todo lo deben. De esto debo 3 millones, de acá debo 1 millón, de ahí debo 5 millones. Y han habido casos en que llegan todos a recoger los chocos en un solo día y le queda la casa vacía. Espero que eso no pase aquí. Hermana, porque a veces uno dice, no, yo me gano tanto y puedo pagar. Pero el problema es uno hacerse deuda con plata que está en bolsillo ajeno. Ese es el problema, porque ningún empleo ni ningún negocio es eterno. Y le queda la deuda. ¿Usted cree que por una tragedia de esa natural a uno le van a perdonar la deuda? No. Pastora, en plena pandemia, nosotros llamamos porque debíamos la foto y la señora me dijo, nosotros tenemos nada que ver con los planes del gobierno, que tienen que pagar. Por ahí me mandaron una imagen que yo no sé si es un meme o qué será, donde no dejaban sepultar difuntos y el tipo estaba diciendo o me pagan o no lo debo enterrar. ¿Sí ve? Entonces, mi amado, necesitamos aprender a serle fiel a Dios y que en cada una de las actividades que vayamos a hacer, nos preguntemos, ¿está Dios agradado con lo que yo le estoy ofreciendo? ¿Está Dios agradado en la manera como yo me he presentado y lo que yo le estoy presentando a Dios? Porque aquí no interesa cómo está haciendo el de al lado, lo que está haciendo el de atrás, el que está haciendo el de frente. Aquí lo que interesa es cómo usted y yo lo hagamos para Dios. Como usted y yo oremos para Dios de manera individual. Pero si nosotros tratamos cada uno de obedecer a Dios, de agradar a Dios, de conquistar el corazón de Dios, así sea cuando usted vaya a orar en su cuarto o en su sala, en la cocina, yo no sé cuál es su lugar que usted tiene para orar, ahí en su casa, y aún aquí en la casa de Dios, que usted trate de que Dios se sienta contento con lo que usted le está diciendo. Y no solamente con las palabras, sino con la actitud, con el corazón, los pensamientos, todo, porque también la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hay personas que se aprenden una retórica muy bonita para orar, pero todo eso es aprendido, no es algo que de verdad sale del corazón. Pastora, usted no está en mi corazón para saber lo que yo estoy sintiendo, hermano. Eso se siente en la palabra hueca, se siente en la palabra vacía,
Cuando uno está enseñando algo que uno no vive, hasta eso se siente vano, funche el mensaje. Entonces nosotros tenemos que tratar, hermano, de no perder el tiempo. Porque nosotros a Dios no se lo hacemos perder. Como cuando alguien llega a vendernos algo y uno lo deja que hable y hable, pero uno desde el inicio sabe que uno no va a comprar. No sé si usted ha hecho eso. Entonces, hablamos y hablamos y hablamos, pero ya Dios sabe que lo que estamos diciendo no lo estamos diciendo de corazón. Pura carretilla. Sí, pura carretilla, exactamente. Y culpa de nosotros mismos nos vamos volviendo resecos espiritualmente, vacíos espiritualmente. Pero es que viene a culto, está en el ayuno. ¿Por qué está así? Porque el corazón está en otro lado. El corazón está en otro lado. ¿Qué tal que yo hoy por lo menos fui al centro a comprar una chancleta y donde entré no encontré ninguna que me gustara? Y si yo estuviera aquí pensando, oye, yo me caminé todo el centro y no encontré unas chanclas que me gustaran, si yo tuviera la mente allá, ¿estuviera agradando a Dios? No. Todo tiene su momento. Cuando llega a la casa vuelvo y retomo el pensamiento, ¿dónde están las chancletas que me gustan? Alabado sea Dios. Bien, mis amados, hay de las grandes festividades que se hacían en el Antiguo Testamento, que habían 7, hubieron unas que fueron grandes mencionadas en el Antiguo Testamento, o sea, grandes porque se mencionaron varias veces y fueron de renombre. Una de ellas fue, mire, la dedicación del templo. Dedicación del templo. Esto es algo que todavía se sigue haciendo cuando uno hace una construcción y lo dedica a Dios. Capítulo 6 y 7. Ese es uno de los cultos que son de renombre. Mire, dedicado a esto, o sea, 2 capítulos para mencionar la dedicación del templo. ¿De cuál templo se está hablando ahí? Del templo que le hizo Salomón al Señor. Exactamente. Hay otra, la dedicación del tabernáculo, que es antes de esta. No que me moleste. Dedicación del tabernáculo. Éxodo 40. ...34 al 38. Cada una de estas fiestas tiene su cita bíblica. La necesidad de ayuda divina en tiempo de Josafat. Necesidad de ayuda divina en tiempos de quién, porque dije Josafat. eso. En tiempo de Josafat termina en T. Esto está en Segunda de Crónicas 20, del 1 al 30. Usted ahí lo puede buscar y puede convencerse por usted mismo. Hay otra cuarta fiesta,
o celebración mencionada de esos cultos majestuosos, celebración de la Pascua, celebración de la Pascua, en los tiempos de Josías. Éxodo 40:34. Sí, al 38. Ustedes discúlpenme, estoy escribiendo raro. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 35. La quinta, la restauración. La restauración en tiempos de Esdras, ¿quién acompañaba a Esdras? Nehemías. Exactamente. Pastora, segunda de Crónicas, capítulo 35. Sí. Esta última está aquí en Nehemías, capítulo 8. Se me acabó. No está la fiesta de los tabernáculos. No. Aquí no se menciona la fiesta de La los que dice tabernáculos. la última pastora. La restauración en tiempo de Esdras y Nehemías. Nehemías capítulo 8. Recuerden que Nehemías y Esdras estuvieron trabajando en la reconstrucción, en la reconstrucción del templo y cuando Sanballat se burlaba de ellos. sí, cuando ellos terminaron de levantar las murallas y también de reconstruir el templo, porque todo eso, ¿ustedes se acuerdan por qué todo eso se fue al piso? Por la desobediencia de Israel. Por la desobediencia de Lo Israel. llevaron cautivo. El rey Darío fue el rey Darío que los dejó volver. Darío fue otro rey que volvió. Todo eso fue consecuencias de la desobediencia, de haberse alejado de Dios. Mire, las cosas materiales se fueron al piso. ¿Y en qué quedó la casa de Dios en ese tiempo? En ruinas y en burla. A tal punto de que cuando le llegó la noticia a Nehemías, Nehemías se puso a llorar. Nehemías estuvo triste, hermano. Fue el que se rascó la barba, no sé. Por Sí. ahí le arrancaron barba. Él arrancó la barba. Entonces, ellos hicieron algo extraordinario en ese momento, en esa época, para poder reconstruir en medio de los enemigos que se burlaban, que hacían cosas, pero Dios también los respaldó, porque ellos en medio de todo eso que estaba sucediendo, ellos se humillaron ante Dios, y no solamente se humillaron ante Dios, sino que tomaron acción. Y la acción, y entonces se vio respaldado por medio, porque dentro de las ruinas del templo encontraron los libros, encontraron la ley, dentro de las ruinas del templo. Tremendo, hermano. Hay evangélicos que se mudan de casa y en medio de la basura dejan hasta la Biblia botada. Material de estudio botado. Así estará su condición espiritual. Material buenecito, hermano. Lo dejan botado. Entonces, nosotros tenemos que aprender que cada uno de estas celebraciones fueron de renombre porque sucedieron cosas extraordinarias. Y qué bonito sería que nosotros en cada culto tratemos de hacer lo mejor, dar lo mejor para Dios, para que sucedan cosas extraordinarias en nuestras vidas.
para que sucedan cosas extraordinarias. Y no esperemos que manda la lluvia, el rocío de tu amor, y contamos los carros que van pasando por la avenida, mirando los perros que ladran, los niños que pasan, los vecinos que van con la compra y que llevar ahí en esa bolsa. Y apenas que trae lo del almuerzo, porque yo no lo vi pasar con compras al mediodía. La mamá de la hermana yo le hice cocina bueno. Jesucristo, cuando entra ese olor a comida. No cocinó. Hoy se fue temprano, no cocinó. Necesitamos darnos cuenta. Esta cita se la estoy anotando ahí para que usted las anote y usted en su casa las lea, las analice. Pero cada una de estas historias que están ahí plasmadas en la Biblia, hermano, tienen cosas extraordinarias. Pero ahí estaban sucediendo cosas grandes, y que en ese momento, cuando ellos se volvieron a Dios, cuando ellos buscaron el rostro de Dios, Dios también llegó a la vida de ellos a hacer cosas grandes. Mire, cuando algo sucede dentro de la casa de Dios, pero hay uno solo que comienza a buscar el rostro de Dios, con uno solo, Dios hace cosas grandes. Porque la Biblia también dice que Él buscó entre ellos uno que se volviera a Él, que se volviera a la senda antigua, y no lo halló. Cuando yo tenía 13 años, me cambiaron al pastor con el que yo me convertí al Señor. Lo cambiaron porque estaba pasando mucha necesidad. Yo no sabía nada, ni mi mamá tampoco. Lo cambiaron, se lo llevaron para los llanos. Allá empezó a comer carne hasta decir no más, porque regresó gordo. Pero eso fue la historia que nos contaron. Pero nos mandaron un pastor joven. Antes de que lo mandaran, me estaba volando una historia. Antes que lo mandaran, la iglesia había quedado en manos de la junta directiva. Y la junta directiva empezó a discutir porque cada quien quería tener la razón. Y empezaron a discutir, eso no es así, esto no sé qué. Y se empezaron a ir, los mismos de la junta directiva se empezaron a ir de la iglesia. Entonces mandaron a un pastor. Y ese pastor se había acostado con una muchacha antes de llegar a la iglesia y la había dejado embarazada. O sea, si ella no sale embarazada, no descubren que él había caído en fornicación. Entonces él vinieron y la junta directiva llegó de noche, o sea, la junta directiva a nivel nacional llegó de noche y se lo llevó. Así que la iglesia quedó sola. Hermano, y vimos la necesidad, unos cuanticos, de que la iglesia se estaba yendo a pique, hermano. La gente se estaba yendo de la iglesia. Y los que estábamos ahí, acuérdense cuando yo tenía 13 años, unos cuanticos nos pusimos a orar y a ayunar para que Dios hiciera algo y no dejara destruir la iglesia. Hicimos una carta que la firmamos y se la mandamos a los pastores de la junta directiva a nivel nacional, pidiendo que nos devolvieran al pastor que es el primero que teníamos. Al que se había ido porque estaba aguantando hambre ahí. Y le digo que ellos lo volvieron a mandar. Pero en ese tiempo que ese pastor estuvo allá bien alimentado en los llanos, pues eso fue en los llanos de allá de Venezuela, bien alimentado en los llanos, ese pastor se dedicó a orar y a ayunar. Pues no solamente comía carne. Y Dios hizo una transformación en la vida de él, que él comenzó a conocer la obra y manifestación del Espíritu Santo. Ya no en teoría, sino en vivencia. Y cuando él regresó a la iglesia, ya regresó con dones nuevos. Empezó a sacar a la luz Dios pecados que estaban ocultos. Y todo el mundo comenzó, mire, vea, a caminar finito, asustado, porque le podía sacar Dios los pecados a la luz. Pero que podríamos decir que la iglesia estaba acabando, el mismo Señor estaba acabando la iglesia por los pecados. Por los pecados, es que eso no es que el Señor la acabe, es que son resultados
y consecuencia de los Más bien actos. sacó al pastor de ahí. Y tuvo Dios que sacarlo de ahí. Porque por causa de la desobediencia del mismo pueblo, hasta el pastor aguanta hambre, las ovejas aguantan hambre y el pastor también. Porque si Dios nos va a nosotros, usted, cada uno, estoy hablando yo también como oveja, nos va a, digamos, a tratar ciertas áreas, nos pone a nosotros a padecer a nivel de cada uno en nuestro hogar. Y si cada uno estamos haciendo cosas indebidas, pasamos una economía mal, póngase usted a pensar si el pastor también nos va a pasar mal. Entonces, de manera colectiva, cada quien está padeciendo su propia consecuencia de sus actos y todos también llevamos del bulto. Entonces, Dios muchas veces le toca hacer cosas así, pero si hay 2, 3 que nos ponemos a ayunar, a orar y a clamar, Señor, mira qué está pasando, mire, qué está pasando con tanto ausentismo que no es normal. Señor, rompe cadenas. Señor, glorifícate tú. Si soy yo el problema, Dios mío, ayúdame tú a cambiar. Señor, obra tú. Dios hace cosas maravillosas. Hermano, después que ese pastor regresó, la iglesia cambió en muchos aspectos y creció numéricamente. ¿Por qué? Porque hubimos unos cuantos que a pesar de nuestra inexperiencia, porque los que eran más expertos se pusieron fue a pelear, pero los que éramos inexpertos nos pusimos a orar y a ayunar y tomamos acción. Así que, mis amados, espero que usted esta cita bíblica, usted se la lleve, las analice y mañana en el ayuno continuamos con esta enseñanza, porque lo que viene también va a ser de mucha edificación.